Buenos días, mi nombre es Jacobo Jaramillo, soy candidato al diploma del Bachillerato Internacional y esta es mi presentación de teoría del conocimiento. Bueno, vamos a empezar con el caso de la vida real. Las marchas estudiantiles en Bogotá. Ahora quisiera preguntarle al público, ¿alguien sabe qué fueron estas marchas estudiantiles? Una clase de protesta porque reducieron el presupuesto nacional dedicado para la educación. Muy bien, muy bien. Eso más o menos responde a nuestra segunda pregunta sobre de qué se trataron. Y bueno, también quisiera preguntarles, ¿por qué creen que estas marchas tuvieron tanto protagonismo estos días? Por el vandalismo que produjeron. Muy bien, muchas gracias. Ahora, como dijo nuestro querido compañero, sí, estas marchas fueron unas protestas estudiantiles que protagonizaron estudiantes de diferentes universidades públicas, tanto públicas como privadas, en la que le protestaban al gobierno el bajo presupuesto que se tiene para la educación superior, o sea, la educación de la universidad, en la que, si no estoy mal, el presupuesto está de 3.4 billones de pesos y ellos quieren que lo suban a 4.5 billones de pesos. Y también, como dijo nuestro otro compañero, estas marchas también tuvieron mucho protagonismo porque, desafortunadamente, como muchas marchas que se han hecho en Bogotá a lo largo de los años, terminan en lo mismo de siempre. ¿Y qué es eso? Que siempre hay 4 o 5 infiltrados que empiezan a lanzar piedras a las estaciones de Transmilenio, empiezan a lanzar papas bomba, bombas molotov, hacen un daño público tremendo, en muchos casos hieren a los policías, como pudimos ver en las redes sociales, un policía que desafortunadamente fue prendido en fuego por causa de una bomba molotov que se le lanzó. Y ahora quisiera preguntarles, ¿por qué creen que pasa esto? O sea, ¿por qué creen que cada marcha que se hace en Bogotá, o hasta me atrevería a decir que en el país, siempre termina en lo mismo, en ese vandalismo exacerbado? Porque es la única manera que le han enseñado a la gente de hacer escuchar su voz. Es la única manera que el gobierno les ha mostrado que los van a escuchar. Ni pues, lastimosamente no es la mejor, pero pues es la que conoce. ¿Alguien más? ¿Brian? Pues, como tú dijiste, pues ellos supuestamente son pacíficas, pues no falta el infiltrado que pues tiene como de aguafiestas, por así decirlo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta para tener otro punto de vista? Y aprovechan el desorden para cometer todos los actos ilícitos. Muy bien. En verdad todas las respuestas son muy válidas y responden muy bien a por qué las marchas terminan en lo mismo. Ahora, bueno, quisiera también decir por qué yo creo que estas marchas terminan en lo mismo. Es por esa cultura de violencia en la que se vive en Colombia, esa cultura en la que desafortunadamente, como desde que Colombia más o menos ha formado como país, desde 1810, o sea, unos 200 años y algo, en Colombia la única manera que conocemos de, como dice nuestro compañero, de protestar o algo así, o algo por el estilo, es a través de la violencia. Y porque solo conocemos esa cultura de violencia en la que nosotros podemos resolver nuestras dudas o los problemas que tengamos con alguien más a través de la violencia. Y eso va a mi pregunta de conocimiento. ¿Hasta qué punto las acciones de un individuo se ven marcadas por la cultura de la sociedad de la que proviene? Bueno, por favor. Ahora, con esto quiero entrar en el tema de la cultura, en el tema de qué es la cultura. Tomás, ¿podrías por favor leer qué es la cultura? Según la American Anthropological Association, la cultura se define como los patrones aprendidos, es decir, las tradiciones y costumbres típicos de una sociedad. Para el antropólogo Clifford Geertz, la cultura se define como el tejido de significados del término del cuales los seres humanos interpretan su experiencia y orientan sus acciones.
La considera el marco de creencias, símbolos expresivos y valores en términos del cual los individuos definen su mundo. Bueno, pues como podemos ver, la palabra cultura pues se tienen varias definiciones, pero en sí es una palabra que, como dice el libro de teoría del conocimiento del IB, es una palabra bastante ambigua. ¿Por qué? Porque estas definiciones de cultura en la que se habla de la cultura como tradiciones y costumbres de un pueblo, pero también se habla de cultura como, por decirlo así, actos cultos, como cuando alguien va a una obra de teatro, va a la ópera, va, no sé, a una charla sobre filosofía, pongámosle el ejemplo. Esto se considera cultura, esto se consideran actos cultos. Por ende, la palabra cultura es algo ambigua. Y es que también la cultura, como podemos ver de acuerdo a estas definiciones, es, por decirlo así, el ambiente en el que se puede formar un individuo, en el que un individuo guía sus acciones a través de las costumbres que lo han rodeado desde que es pequeño. Podrías pasar así. Bueno, quisiera con esto entrar a las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento que más tienen que ver con este tema de la cultura, y más adelante vamos a ver los estereotipos, yo diría que son la antropología y la sociología. La antropología es el estudio del hombre, es el estudio tanto físico como podría decirse hasta el ámbito espiritual y de las costumbres del hombre, del ser humano en sí. ¿Qué diferencia tiene con la sociología? La sociología estudia el comportamiento del hombre dentro del actuar de la sociedad, o sea, el actuar del hombre dentro de una sociedad y sus costumbres, su ética, su forma de expresarse. Y pues por último tenemos la historia, porque la historia, como muchos podrán adivinar, es el estudio yo lo consideraría el estudio de nuestro pasado y de cómo la cultura, se podría decirse, la cultura de una población ha ido cambiando a través de los tiempos. Quisiera con esto pasar a un tema que me interesó mucho y es la forma de expresar la cultura a través de los memes. No sé si ustedes han visto estos memes en el que a través de las distintas banderas y las banderas de Colombia se expresa el hablar y la forma de expresar de nosotros los colombianos. Así que quisiera que se tomaran por lo menos un minuto para poder leer todos los memes. Bueno, pues quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de estos memes, mejor dicho? ¿Ustedes creen que estos memes expresan, ¿cómo decirlos? ¿Representan bien la manera de expresarnos de nosotros los colombianos? Sí. Perfecto. Yo también creo lo mismo y en verdad creo que es una forma muy simpática de que el mundo pueda conocer cómo es que nosotros nos expresamos aquí en Colombia y nuestra forma particular de, por ejemplo, dar las instrucciones de que, como me dice mi mamá, los colombianos no somos capaces de decir no, sino en vez de decir que no vamos a una fiesta, por ejemplo, decimos que yo les llego, cuando en verdad nunca llegan. Podrías pasar la página. Ahora, con esto quiero llegar a los estereotipos. Ortega, ¿podrías por favor leer los estereotipos? Estereotipos conocimiento. Estereotipos, según la definición que se recoge en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esta comunidad. Muy bien. Ahora, como podemos ver,
¿cuál sería la diferencia entre los estereotipos y la cultura? Yo la consideraría y es el hecho de que los estereotipos es una forma de ver la cultura de una persona y generalmente a veces están bien o son mejor dicho, son una forma bastante buena de ver la cultura de una persona. Pero el problema con esos estereotipos es que se tratan de ver una cultura desde un solo punto de vista. Es decir, como desde hace por lo menos unos 30 años, desde los años 80 por lo menos, en algunos países se tiene desgraciadamente la concepción de que nosotros los colombianos somos todos narcotraficantes, porque como en la época de los 80 y los 90 fue el narcotráfico en Colombia y en el mundo estuvo en un auge, entonces desde esa época se tiene un estereotipo de que todos los colombianos metemos cocaína, vendemos cocaína o algo por el estilo, cuando la realidad en verdad es otra. Y estas son las formas de conocimiento. Las tres formas de conocimiento son el intercambio de conocimiento. Yo creo que se podría decir que es de pronto de los más importantes. Bueno, en sí los tres son muy importantes, pero es por el hecho de que nosotros solo podemos conocer la cultura de una sociedad si intercambiamos el conocimiento de esa sociedad. Es decir, si yo me encuentro con alguien que es, por ejemplo, un hijo de inmigrantes, pero que es de Francia, por decirlo así, un franco argelino, a través del intercambio de conocimiento puedo conocer su cultura y lo que él ha podido vivir, y en esa zona de intercambio él también puede conocer cómo es la vida en mi cultura, en mi sociedad, en Bogotá, por ejemplo. La percepción sensorial, porque principalmente así es como se forman los estereotipos. O sea, generalmente si uno, por ejemplo, y esto es algo que pasa tanto en Colombia como en Estados Unidos, hay gente que si ve a un negro caminando por la calle, se pasa al otro andén. Y puede que suene triste y racista y para algunos nos extrañe, pero es la realidad. A veces tenemos esa concepción de que como los negros vienen de una sociedad de pobreza y de poca educación, que nos van a atracar o algo por el estilo. Y pasa lo mismo en Estados Unidos aún hoy en día, desafortunadamente. Y pues el lenguaje, porque el lenguaje es el instrumento principal para intercambiar conocimiento. A través del lenguaje podemos conocer a otra persona y podemos conocer cómo es que esa persona se expresa, qué es lo que piensa de nuestra sociedad, qué es lo que piensa de su sociedad, y en el mismo caso para uno. Ahora quisiera hablar de los casos de esta superación de estereotipos, y es el caso de Obama y Ruanda. Si no estoy mal, el 4 de noviembre de 2008, Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos. Esto significó un cambio muy grande en Estados Unidos. Significó un cambio muy grande porque por primera vez desde que Estados Unidos era un país, es decir, si no estoy mal, en 1777, tenían un presidente negro. O sea, esto significó un cambio cultural, en especial para la sociedad afroamericana en Estados Unidos, porque ellos por fin veían un representante de ellos en el poder, porque ya no veían el gobierno como una sociedad de pronto elitista en la que solo gobernaban los blancos y ellos siempre salían perdiendo, sino que por fin tenían un representante en el poder. Y como de pronto Barack Obama superó los estereotipos que se tienen de los afroamericanos en Estados Unidos y pudo ganar estas elecciones. Y el segundo caso, y es uno de los casos más interesantes para mí, es el caso de Ruanda. ¿Alguien me podría decir a qué pertenece esta foto? O al genocidio de Ruanda, como pueden ver en el link de la foto. El genocidio de Ruanda, para los que no saben, fue un genocidio que se llevó a cabo durante 100 días en el que se mataron 800.000 personas. Fueron asesinadas 800.000 personas de la tribu Tutsi, es decir que en 100 días mataron a por lo menos el 80% de esta tribu. Ahora, ¿por qué esto es un caso de superación? Ruanda, desde
que habían llegado los belgas a su país a colonizarlos, o sea, un poco, más o menos desde los años 40, si no estoy mal. Habían vivido vivían en una sociedad racista, pues porque aunque la distinción física entre los Hutus, que eran la mayoría y son la mayoría de la población, y los Tutsis, la distinción física fuera poquita, aún así había un odio racista entre ellos impresionante. Y este odio, llegó hasta tal punto que se tuvieron que matar a 800.000 personas para que se dieran cuenta de ese racismo que vivían. Ahora, quisiera a la vez hacerles una pregunta. Bueno, esto de pronto es una pregunta que se responde a sí misma, pero ¿ustedes cuál creen que es el país que más mujeres tiene en el Parlamento? ¿Alemania? Bueno, pues hasta 2017 el país con más mujeres en el Parlamento era Ruanda. Desde que se acabó el genocidio, en el poder ha estado un señor que actualmente es el presidente desde el año 2001, que es el señor Paul Kagame. Es el que lideró al Frente Patriótico Ruandés y quien ayudó a detener el genocidio en el 94. Gracias a él, la economía ruandesa crece a una media del 8% por año. En 2017 era el país con más mujeres en el Parlamento, al menos el 50% de ellas, y además han podido, por ejemplo, prosperar hasta tal punto que en el año 2017 Ruanda pudo crear su propia compañía de motocicletas, y también es una de las economías que crecen más rápido del mundo. Entonces, este para mí es el ejemplo más claro de cómo, a pesar de los estereotipos y a pesar de la cultura en la que vive una población, la población puede aprender a superar esa cultura. Y es que también el presidente Paul Kagame, para poder superar esta cultura racista, decidió que a partir del 2000 cambiar la constitución ruandesa y decir que en las tarjetas de identificación, en donde se decía, en donde tocaba decir de qué tribu era uno, si era un Hutu, un Tutsi o un Twa, el presidente quitó eso. Decía, a partir de hoy todos son ruandeses independiente de la tribu de la que pertenezcan, y esto ayudó a que se supere esa cultura de racismo. Bueno. En conclusión, la cultura afecta las acciones de un individuo hasta el punto que éste lo permita, porque como podemos ver, la cultura, así lo queramos o no, afecta la manera en la que nosotros crecemos y afecta el ambiente en el que nosotros crecemos, y por eso desafortunadamente se presenta el vandalismo que podemos ver en las marchas estudiantiles o hasta las marchas campesinas que se dieron en 2015 por el paro agrario, en la que se presentan ese vandalismo por la cultura en la que vivimos. Pero en la medida que el individuo no permita que esta cultura lo afecte o estas mañas de su cultura lo afecten, puede salir adelante y superar esos estereotipos. Aquí podemos ver, pues sí, les recomendaría mucho este video en el que explica muy bien cómo es que Ruanda ha podido salir adelante después de ese genocidio tan horrendo que le tocó vivir. No lo pongan, ¡Ay, Gracias por su atención.